Hola, buenos días, buenas noches, dependiendo en el horario que usted nos escuche. Este es un episodio más de Cafeteando con. En este episodio hablaremos sobre la menstruación. Para empezar, pues con este tema creo que es importante, pues como una introducción para saber qué es la menstruación, porque como sabemos, pues hay diferente público y pues no todos somos mujeres y sabemos qué es la menstruación. Bueno, la menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el nacimiento. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del útero. Los periodos suelen comenzar en alrededor de los 12 años y continúan hasta la menopausia, cerca de los 51 años. La mayoría de las menstruaciones dura entre 3 y 5 días. El primer periodo menstrual se le llama menarca y por lo general comienza entre los 12 y 14 años, como ya lo mencionábamos antes, pero puede suceder en una forma tan temprana como en los 9 años o tan tardía como en los 15 años. También es importante saber que si ya tienes 15 años y aún no ha llegado la menarca, es importante que consultes a tu ginecólogo para ver si todo va bien o ya hay algo ahí que por lo cual no ha sucedido esto. Bueno, la menarca es la señal de que está creciendo y que estás convirtiéndote en mujer. Al mismo tiempo que empieza tu periodo a cambiar tu cuerpo, te has comenzado a crecer los senos, el vello púbico, el vello en las axilas y tus caderas han comenzado a ancharse. Tener la menarca también significa que si tienes relaciones sexuales puedes quedar embarazada. Incluso puedes quedar embarazada durante el mes anterior al comienzo del primer periodo menstrual. Bueno, aquí es muy importante porque creo que tenemos como la idea que, bueno, en cuanto a las relaciones sexuales, que si es tu primera relación sexual, no puedes quedar embarazada o todas estas cuestiones, pero es importante que nos fijemos que mientras ya tengamos nuestro primer ciclo menstrual, desde ahí es cuando podemos quedar embarazadas. No importa si es tu primera vez, tu segunda vez, no importa si tienes relaciones sexuales sin protección, puedes quedar embarazada, así sea tu primera o segunda menstruación. Bueno, y sobre los tabús de la menstruación existen muchísimos, como ya se los había comentado al inicio de este podcast. Son los que, son los que te imponen tus papás, son los que te imponen la escuela. Yo creo que es lo que estaba platicando con mis compañeras hace unos días. Pues normalmente cuando llega a ser la menstruación, y lo comentábamos en clase también, por ejemplo, cuando dan la clase de la menstruación les dicen, no, pues es que tenemos que hablar algo muy serio con las niñas, y te quedas de que, ¿por qué nada más con nosotras, no? Y sacan a los niños y a nosotras se nos enseña qué es la menstruación y no lo tienen como un punto claro, porque a veces te dicen de que no, pues es que por ahí te va a salir sangre, pero no te explican todas estas fases que son las de la menstruación y que yo creo que es muy importante enseñarlas y aprenderlas. Ahora, si tú eres adolescente y estás escuchando esto, o tú eres niña y tú estás escuchando esto, sí es necesario que te informes y que tengas un claro conocimiento sobre este tema tan importante y más sobre tu cuerpo. Porque normalmente cuando es la menstruación tu cuerpo sufre cambios, o sea, sufre de muchas hormonas, se te altera mucho la actitud, o sea, porque también ese es otro tema, que normalmente cuando nos va a llegar la menstruación, pues te pones más sensible y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, algunos hombres, justamente por no informarse sobre este tema, lo toman como, es que ya le va a llegar la menstruación, o es que ya estás menstruando, o sea, toman como que esos temas de importancia y los hacen como, los minimizan, y tus emociones obviamente dicen que es a causa de la menstruación cuando no es así. O sea, sí se te altera un poco más porque pues sí, obviamente es incómodo, la menstruación es incómoda, pero tampoco es mala. O sea, es la que nos ayuda a liberar como todas esas toxinas que tenemos ahí. Y muchos hombres, por no informarse, nada más, pues sí se puede decir, hablan por hablar. Entonces, pues yo creo que también, por ejemplo, cuando son las pláticas, sí se les debería de enseñar a los niños también y decirles, ¿saben qué? Esto es la menstruación, esto es lo que sufre una mujer cada mes. Porque también dentro de esto existen temas muy importantes, porque también, así como muchos se quejan de que, no, es que
la menstruación no te incapacita. Sí, hay mujeres que sufren cólicos muy cañones y hay mujeres que no lo sufren. Depende de cómo actúe tu cuerpo ante este ciclo. Sin embargo, yo creo que también es importante que pues sí lo enseñen y decir, autoconocerte también, porque tú no sabes si estás a punto de llegar a la menstruación o no. Y más siendo adolescente, como les comentaba. Creo que las dos partes, o sea, en general la población y la humanidad, debe de aprender sobre este tema porque no es algo como ligero, o sea, es algo muy importante. Ahora, pues también cuando eres adolescente te puede llegar antes o después. Por ejemplo, a mí mi menstruación me llegó a los 11 y yo todavía me acuerdo que siempre me estaba preocupando por si me había manchado o no, o si estaba bien o no, porque pues a veces como que te hacen sentir incómoda porque luego te dicen, ay, como que hueles raro, ¿no? Pues obviamente sacas sangre y pues obviamente vas a oler raro porque por lo mismo de estas hormonas pues cambian tus olores y todo. Entonces pues también es importante el aclarar esto, y más eres adolescente. Si de por sí tus hormonas son diferentes a las de un adulto o a las de un chavo de universidad, pues obviamente con la menstruación mucho más. Es importante que no te tienes que avergonzar por esto porque no es como un tema tabú. No tiene por qué ser un tema tabú y yo siempre te voy a recomendar que siempre te informes muchísimo más de lo que ya aprendiste. No nada más te quedes con lo de la escuela porque en la escuela no te enseñan casi nada sobre la menstruación. Siempre tienes que estar informado sobre este tema. Bueno, yo les hablaré sobre el ciclo menstrual, lo cual tiene 5 fases. El ciclo menstrual de la mujer comienza el primer día que tenemos el periodo. Acaba ya, esto dura aproximadamente 8 días, depende de la mujer. Un ciclo menstrual completo dura entre 24 y 38 días. La duración puede variar entre los distintos ciclos y modificaciones con la edad a la madurez de cada mujer. La duración del ciclo menstrual va variando entre la menarquía, que es una fase de la adolescencia en la que aparecen los primeros periodos, y la menopausia. Esto es de conocer y se tiene que comprender cómo funciona el ciclo menstrual, que es importante ya que en todos los procesos hormonales implican unos cambios que producen en el cuerpo de la mujer. Por ello, entender cómo funciona y conocer sus fases igual es muy importante. Conocer cada una de estas fases. La primera fase se las voy a decir, que es primera fase del ciclo menstrual, es la menstruación. La primera fase del ciclo menstrual comienza con el sangrado y finaliza a su fin. Es conocida como la menstruación. El útero es cuando expulsa la sangre y los tejidos que nuestro cuerpo ya no necesita, o sea, la sangre y los tejidos viejos. Esto es lo que da un lugar a la menstruación. Un ciclo de la menstruación comienza cuando nos llega nuestro periodo, que esto puede durar, como les decía, en un entorno de 8 días, pero en muchos casos dura, por ejemplo, de 3-4 días, y ya muchísimo ya serían 8 días, porque tampoco es como que muy normal que lleguemos a menstruar, por ejemplo, 3 semanas o 2 semanas seguidas. Como les decía, dura muy poquito, en un entorno de 5 o 6 días. Es donde los ovarios se da la fase bilicular, que es en donde las señales que envía el cerebro indican a los ovarios que se preparen para liberar el óvulo. La segunda fase del ciclo menstrual se le llama o se le denomina fase folicular. El segundo periodo del ciclo menstrual es el que discurre entre la menstruación y la ovulación. Este dura aproximadamente entre los 10 y los 12 días. En esta segunda fase es donde el cerebro libera una hormona llamada hormona folículo estimulante. Sus siglas son FSH, que induce al ovario a desarrollar folículos dentro de los cuales se contienen los óvulos. Como sabemos, los óvulos junto con el espermatozoide son los que generan a un feto para poder crear vida.
Solo uno de estos folículos conseguirá alcanzar un desarrollo mayor, llamado folículo dominante, y será el encargado de liberar al óvulo de dicho ciclo. Los folículos liberan estradiol, que hará el efecto sobre el útero, concretamente sobre el endometrio, que empezará a engrosarse. Bueno, mi compañera Jackie y mi compañera Ivonne ya les explicaron la primera fase y la segunda fase. Bueno, yo, como les había comentado, este ciclo de menstruación se divide por fases. Yo les voy a explicar la tercera fase y la cuarta fase. Para comenzar, en la tercera fase del ciclo menstrual nos habla sobre una fase ovulatoria. Yo creo que ya con esto ya se darán una idea de más o menos de qué nos habla esta fase. Sin embargo, yo se los voy a explicar a más detalle. Bueno, esto nos quiere decir que cuando los niveles de estrógenos son altos, la hipófisis recibe una señal que causará un incremento de una hormona que segrega luteinizante. Para esto, ¿qué es esta hormona? ¿De qué nos habla esta hormona? Bueno, en las mujeres, en nuestro caso, pues por todo lo del ciclo menstrual, es la que actúa sobre los ovarios para hacer que los folículos liberen sus óvulos y producir hormonas que preparen el útero para estar listo para que se implante un óvulo fertilizado. Bueno, esta hormona nos habla sobre la fecundación del óvulo en la matriz. Es la que provoca si se podría decir, el embarazo, como lo habíamos platicado ya en nuestro primer episodio del podcast, que son los embarazos adolescentes. Ahora, también en este pico de esta hormona causará la liberación del óvulo, que es hacia las trompas del falopio. Esta hormona, como ya se los había comentado, es la que causa la liberación y es la que se va a las trompas de falopio. Más o menos esta tercera fase es la que se da a mitad del ciclo, alrededor del día 14. Bueno, depende de cómo tú tengas tu ciclo menstrual. Si menstruas 2 semanas o menstruas 3 días, 1 semana, esto se dará a la mitad. Y bueno, este óvulo es el que permanecerá en la espera de un espermatozoide para que pueda fecundarlo. Como ya les había explicado, esta fase nos habla sobre cómo se provoca el embarazo, o sea, qué función tiene esta fase para que pueda ser el embarazo. Por ejemplo, muchas veces cuando los adultos están tratando de tener un hijo, si están cerca del periodo o alrededor de, cuando acaba o antes de, es cuando pasa esta fase ovulatoria, que es cuando más posibilidades tienen de embarazarse. Así que pues tengan mucho cuidado y si llegan, cuenten bien sus días y acuérdense, es antes o después o a la mitad. Por higiene, yo les recomiendo que pues siempre tengan un método anticonceptivo para cubrirse a sí mismas y a los demás. Y también, este óvulo es el que permanecerá en espera de un espermatozoide. Ahora, esto no puede suceder durante las 24 horas porque el óvulo envejece y ya no podrá ser fecundado. Entonces, pues eso, yo ya se los había explicado. Ahora, la cuarta fase del ciclo menstrual se llama fase de lutea o secretora. Bueno, esta fase nos habla sobre la fecundación y lo siguiente de la menstruación. No sé si me di a entender, pero básicamente esta dura entre los 9 y 16 días o alrededor de unos 14 días medias. Por eso va la tercera fase, porque es cuando apenas se comienza a dar. Y en esta fase, pues el óvulo avanza mucho más por las trompas de falopio, esperando a ser fecundados para dar lugar al embrión. Aquí ya es cuando ya, si se puede decir, sucede toda la magia, porque, la supervivencia media del óvulo es de 24 a 48 horas. O sea, en cuanto el óvulo es fecundado por un espermatozoide, es cuando ya se hace el embrión. Ahora, el folículo dominante, una vez que se libera el óvulo, se convierte en el cuerpo lúteo, que fabrica progesterona progresivamente. Y durante esta fase el endometrio sufre cambios inducidos por la progesterona para poder albergar un embarazo en caso de que se produzca. Como se los había explicado, esta es cuando ya está el espermatozoide fecundado
en el óvulo y en la matriz. Y bueno, en caso de que se produzca, se puede desintegrar en la menstruación en caso de no llegar a la gestación. Esto nos habla de que sí se puede llegar a no concretar para poder llegar a ser como un embarazo, si se puede decir. Bueno, también pues tarda en desintegrarse entre los 9 y 11 días pues después de la ovulación. Y bueno, esto causa la caída de los niveles de estrógeno y progesterona, lo cual provoca la siguiente menstruación, que ya es la quinta fase del ciclo menstrual. Bueno, y para dejarlo aún más claro, la tercera fase, acuérdense, la tercera fase del ciclo menstrual es cuando ya estás por salir. Acuérdense, al inicio o ya estás por salir. Y apenas es cuando se empieza a segregar esta hormona que es la que provoca el embarazo. Y la cuarta fase nos habla de que ya está segregada. La quinta fase del ciclo menstrual es donde la disminución de las hormonas, estrógenos y progesteronas provocan que el endometrio se descame y sea eliminado por la vagina, dando nuevo lugar a una menstruación. El primer día del sangrado menstrual será ahora sí que el primer día del nuevo ciclo menstrual, donde las hormonas sexuales comienzan a aumentar de nuevo en el nuevo ciclo, dando lugar a una nueva proliferación folicular. Estas son las fases del ciclo menstrual y los cambios hormonales que vamos desarrollando físicamente durante todo nuestro periodo. Vamos teniendo cambios tanto físicos como hormonales. Ahí es donde nos empiezan a decir que si estamos de malas, que estamos muy sensibles y todo este tipo de cosas. Entonces es ese tipo de, más que nada esas son como que las 5 fases. De la verdad desconozco si hayan más o nada más sean esas del ciclo menstrual de cada mujer. Bueno, y ya para finalizar, como retroalimentación de los temas que acabamos de abarcar, pues no está mal que nosotras como mujeres siempre busquemos información por parte de otras fuentes, o preguntándole a familiares o a nuestras maestras o a nuestros propios padres, más que nada para externar pues ahora sí que dudas que tengamos de cualquier tipo, de por qué es, de cada cuándo pasa, de cómo podemos prevenirnos o cualquier cosa similar. Como les comentaba, podemos buscar información ya sea, e incluso con nuestras amigas que por ejemplo ya han tenido principalmente su periodo primero que nosotras, de cómo se sienten y cosas así, pero también está como que esa obligación tanto como de los padres informar como de oye, pues en algún momento te va a tener que pasar esto y en algún momento vas a sentir estos cambios en tu cuerpo, te va a empezar a pasar esto, tranquila, no te espantes y ese tipo de cosas, porque por ejemplo una como que conclusión personal es de que cuando a mí me pasó yo sí me espanté mucho, pero mis papás sí me habían dicho que me iba a pasar, ¿no? Porque incluso es igual, no está mal como que a cierta edad empezar a prevenirnos y comprar ya sea pues las toallas o todo este tipo de cosas y decirle pues en estos casos a nuestras hijas, no, pues llévate por lo menos una en tu mochila a la escuela por cualquier cosa. Entonces eso no tenemos que normalizar que es algo así como de ay no, qué pena o no digo o así, porque pues al final de cuentas es algo que nos tiene que pasar a todas las mujeres y es algo que nos va a pasar cada mes y nos tenemos que ir acostumbrando porque es lo que nuestro cuerpo necesita, es lo que saca pues de lo que nosotros ya no necesitamos. Entonces yo por lo que sé pues de que cuando empecemos pues ahora sí que nuestro periodo tenemos que empezar a checarnos con un ginecólogo para ver que todo vaya bien o cualquier tipo de esas cosas, porque pues aún así nos baje y tengamos nuestro periodo normal, no quiere decir que pues ahí vamos a estar muy sanas al 100, porque pues tampoco. Por ejemplo, como les comentaba, cuando me bajó yo sí me espanté mucho y mis papás sí me dijeron no, es normal, pero pues es a lo que les comento.
O sea, a mí me bajó constantemente, me bajaba bien, pero pues ya de un tiempo para otro me dejó de bajar. Entonces es como de, pues está raro, porque me empezó a bajar muy pequeña, yo iba en sexto. Entonces ya como para los 17, 18 ya no me bajaba, y hasta la fecha no. Y por eso es importante los chequeos que tenemos que ir haciendo. Tenemos que hacernos, pues no digamos una vez por semana, sino una vez al mes, o cada que pues nuestro ginecólogo nos lo recomiende. Tenemos que tener nuestras precauciones, y ya tendremos que estar conscientes que pues nos va a tener que llegar en algún momento, y de que no es nada malo, de que no nos tiene que dar pena ni nada de eso. Ya por último, mis compañeras y yo les queríamos como que dar un tip para poder ahora sí que pasar este ciclo menstrual. Pues como les decía, pues primero que nada, no alterarnos, no espantarnos, no decir que nos pasa, no ocultarlo, porque pues al final de cuentas a nuestros papás les tenemos que comentar. Ya por segundo sería como que tener esas precauciones de yo ya estoy consciente, me estoy mentalizando que en algún momento me va a pasar, que esto me tiene que pasar, entonces prevenirme por cualquier cosa, saber que me van a llegar cólicos, a unas mujeres les dan más fuertes que a otras, tener como que ciertos remedios para soportar los dolores, porque son dolores, como les comentaba, que nos dan más fuertes, a unos nos dan muy ligeritos. Es igual como les decía en la primera fase, siempre va a constar de la duración. Algunas mujeres nos duran 4, 8 días, otras mujeres nada más 5, 3, la semana completa. Ya es dependiendo como que del cuerpo de cada mujer. Entonces espero que la información que les brindemos les sirva de mucho, y más que nada no está mal informarnos en base de otras fuentes, pero siempre y cuando esas fuentes sean confiables y pues sí tengan información que sí sirva, no información que pues tú ya sabes o que tus papás te dicen. Información que tú digas, no, pues sí me sirve, sí me pasa esto, sí, o sea, sí tenga como que información relevante, información cierta, porque no podemos tampoco estarnos confiando de cualquier información cuando no es así. Entonces esto sería todo por nuestro episodio 3 del podcast. Espero hayan recabado información importante, y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.